Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente en otro videito súper estupendo, sobre todo por los experimentos, a mí por lo menos me fascinan. Bueno, vamos a hablar de los experimentos del ADN, del ADN que forma parte de prácticamente toda la vida de toda la vida orgánica de este planeta y de nuestras emociones. Está muy interesante, es para durar bastante de lo que creemos saber. Vamos a explicar un experimento, el primero, sí, el primer experimento de Poponin y Gariaev, que eran, bueno, son dos personas que vivían en Rusia, que hacían experimentos, ¿sí? Y ellos querían determinar, para probar la conducta del ADN, cómo interferían en las partículas de luz. Las partículas de luz se supone que es la materia cuántica en la que está formada nuestro universo, ¿sí? Este... Bueno, esto fue en la década de los 90. Lo que voy a explicar, los tres experimentos se realizaron en la década del 90, a lo largo entre el año 91 al 95. Pero bueno, más allá de los años, son interesantes los experimentos, o por lo menos lo que se obtuvo de esos experimentos. En el primer experimento, el de Poponin, lo volvieron a realizar en Estados Unidos, en conjunto, digamos, con Estados Unidos, y el experimento consistía en lo siguiente, ¿sí? Incorporar en un tubo especial, ¿sí? Se metía, o sea, lo que se quería hacer en ese tubo, se extraía todo el aire, lo que se quería probar en teoría era dejar vacío, o sea, se producía un vacío al sacar el aire, y al observar ese tubo con unos aparatos especiales observaron que habían fotones en el interior. Los fotones estaban todos distribuidos o desordenados adentro de ese tubo. Entonces lo que se hizo es incorporar una partícula de ADN adentro del tubo y lo que observaron fue maravilloso, ¿sí? Porque al observar los fotones, ¿sí? Vieron que el fotón adquiría la forma helicoidal del ADN, ¿sí? Entonces, bueno, ante esta sorpresa, hicieron, bueno, vamos a ver si sacamos esta partícula de ADN, qué es lo que sucede. Sacaron el ADN dentro del tubo y lo que observaron nuevamente era que los fotones seguían formando esa formación helicoidal del ADN, lo cual se denominó este experimento el ADN fantasma. En otro experimento también muy interesante, este experimento lo realizó el ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Lo que querían era determinar si nuestro ADN o parte de nuestro ADN, una vez que estaba fuera de nosotros, ¿sí? Dejaba de reaccionar ante nuestras emociones o lo que fuera. Entonces, bueno, lo colocaron un paciente, una persona X, ¿sí? Le sacaron una muestra de ADN a esa persona y la pusieron a 100 metros en otra habitación, ¿está? Entonces lo que hicieron fue pasarle imágenes, diferentes imágenes, por ejemplo, imágenes que podían crear excitación, otras que podían causar tristeza, angustia, miedo, felicidad, amor, compasión, qué sé yo, ¿sí? Diferentes tipos de emociones. Entonces lograron comprobar que el ADN reaccionaba al mismo tiempo que esa persona emitía emociones, ¿sí? Hasta incluso lo llevaron a unos 600 kilómetros del origen del donante, por así decirlo, y midieron con un reloj atómico para medir lo más exactamente posible, ¿sí? Y comprobaron que inmediatamente la persona producía una emoción, el ADN reaccionaba en forma instantánea, o sea, no había ni margen ni de segundo en ambas reacciones. En otro experimento lo realizó un instituto que se creó en Estados Unidos específicamente para poder determinar los campos que circundaban o los campos magnéticos, ¿no? Que habían alrededor del corazón, ¿sí? De hecho, el instituto tiene un nombre del corazón, muy bien, no me acuerdo, HeartMath, algo así, HeartMath o algo así se llama. Lo que lograron determinar es que a nuestro alrededor, ¿sí? Alrededor de todo y parte de nuestro corazón, ¿sí? Ese campo magnético parte de nuestro corazón y se extiende hasta 2,5 metros de nuestra forma física, ¿sí? Hasta 2,5 metros y es todo circular. Entonces, realizaron otro experimento, incluso este mismo instituto, para ver cómo nosotros influíamos en el ADN
o en cualquier tipo de ADN, no solamente el nuestro, ¿no? Entonces, a mí me daban, por ejemplo, yo era una persona que era capaz de sentir emociones, ¿sí? Entonces ponían diferentes personas con estas capacidades y les daban en tubos de ensayo, le daban una muestra de ADN X, ¿sí? Y sentía, por ejemplo, uno tenía que sentir amor, el otro tenía que sentir angustia, como muy parecido a al experimento que yo les hablé del agua, ¿sí? Que lo había realizado la persona esta que vivía en China, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno, el hombre que realizaba los experimentos con el agua y los cristales de hielo, en este caso se hacía con el ADN. Bueno, las personas sentían emociones positivas o negativas y por ejemplo, las personas que sentían emociones positivas, el ADN se extendía, se relajaba la molécula. Y en las personas que sentían, por ejemplo, miedo, angustia o bronca, el ADN se contraía. ¿Mm? Bueno, estos experimentos dan para pensar un montón en en todo lo que nos sucede y una vez más refuerza lo que vengo diciendo, ¿no? De que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros. Todo lo que le pasa a mi mundo tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestras emociones. Y esto hablamos en forma personal, pero en forma global, a nivel de conciencia universal, todo lo que sucede en este mundo tiene que ver con nosotros. Yo no estoy alejada de la guerra nuevamente de Siria. Mis sentimientos sí provocan, ¿sí? Mis sentimientos de bronca, de ira, provocan en algún lado, ¿sí? Que se genere a gran escala eso que sentimos en forma individual. Entonces, ante esas situaciones hay que pedirse perdón, hay que empezar a observarse a uno mismo y empezar a cambiar cómo estamos viendo este mundo para tener otro tipo de emociones, para poder producir cambios en nuestro mundo, en todo lo que nos rodea. Y también empezar a pensar, ¿sí? De que la enfermedad, lo que le está pasando a mi cuerpo, también tiene que ver conmigo. El cuerpo no se enferma por sí solo. No me pasa que no me da un cáncer porque me da un cáncer, porque, bueno, la desgracia o porque me tenía que tocar un cáncer. No. Todo lo que me pasa a nivel salud y a nivel de todos los acontecimientos que suceden en mi vida, tienen que ver conmigo, con mis emociones, con mis creencias, ¿sí? Que en realidad mis creencias y todo lo que tengo en mi mente incorporado es lo que produce en forma automática una información al yo ver la situación o determinado tipo de situación, ¿sí? Entonces tenemos que dejar de interpretar nuestro mundo, porque nuestro mundo lo estamos interpretando. Y lo estamos interpretando, y la interpretación en realidad que hacemos es en base a nuestras creencias, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a incorporar otras creencias en nuestra mente, o por lo menos empezar a dudar de lo que creo, porque cuando yo dudo de lo que creo, me doy la posibilidad de poder probablemente ver a través del cristal de otra forma de ver las cosas. ¿Mm? Entonces, de eso se trata. Y bueno, también logro comprender, cuando empecé a cambiar mis creencias, pude comprender y pude observar el mundo y me di cuenta que mis pacientes, en el caso de mi profesión, ¿no? No se enferman porque se enferman, ni la enfermedad que le da es como un caso aislado. La enfermedad que tienen mis pacientes, que en este caso son pacientes de cuatro patas, que denominamos animales, ¿sí? Están relacionados con mis clientes, ¿no? Y que nada es casualidad. De hecho, me pasaba tanto y yo no podía comprender cómo podía ser que yo tenía un dueño con diabetes, un cliente, digamos, con diabetes, y mi paciente tenía diabetes. Entonces, bueno, así tengo miles de casos y que, bueno, hoy yo puedo comprender cómo es que sucede esto, ¿no? Pero tuve para eso que cambiar mis creencias. Antes no entendía, yo decía qué casualidad y después pude comprender que la casualidad no existe y que está todo el universo interconectado. Entonces, yo estoy convencida que algún día mi profesión desaparecerá cuando nosotros cambiemos nuestras creencias. Por el momento se requiere este tipo de medicina, pero siempre hoy les trato de explicar, por lo menos a la mayoría de mis clientes, de que lo que está sucediendo en mi paciente tiene que ver con ellos, con sus estados de ánimo, con procesos que pasan interiormente que a veces no nos damos cuenta que nos está pasando, pero a nuestro mundo lo estamos proyectando y está saliendo la información de nuestras cosas que ocultamos, ¿sí? A través de todo lo que nos sucede. Entonces, bueno, es empezar a dudar.
Cuando yo dudo, me doy la posibilidad de poder ver de otra manera las cosas, o por lo menos de decir, de poder lograr un vacío en nuestra mente y de poder ver, decir, bueno, a ver, voy a tratar de ver de esta forma y de poder mirar a través de esta forma y de poder sentir cómo se siente ver de otra forma el mundo. Y poder elegir, ¿no? Que de eso se trata, de poder elegir, de poder cambiarme a mí mismo, que es lo más grande que uno puede hacer. Entonces, bueno, con estos experimentos los invito a leer. Estos experimentos los saqué del libro de la Matriz Divina de Greg Braden. Está gratis en internet. Los invito a esto, a leer otras cosas, a empezar a dudar y de no creer por creer, sino de empezar a incorporar, ¿sí?, otra forma de ver las cosas y darme cuenta de que no tengo que creer nada, simplemente tengo que poner en práctica otra forma de ver para darme cuenta que soy yo el hacedor de mi mundo y que yo puedo elegir cómo y cómo verlo y cómo sentirme y cómo poder atraer a mi vida otras cosas. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De poder tener una vida completamente plena, una vida completamente feliz y una vida en la donde yo puedo decidir, ¿sí?, qué es lo que quiero para mi vida, independientemente de si tengo dinero, porque algunos dicen, bueno, una persona que no tiene dinero no puede hacerlo, no tiene nada que ver, ¿sí?, el tener o no tener dinero. Cada uno tiene una experiencia en este mundo que vivirla y comprenderla y poder cambiarla. Entonces, a cada uno le tocará diferentes experiencias, pero no por ello, ¿sí?, no puedo cambiarlas. Entonces, bueno, todos somos muy poderosos, todos, hablo de todo lo que se encuentra en este universo, independientemente de la forma que tenga. Entonces, empecemos a observar nuestro mundo como un gran ser y empecemos a creer, ¿sí?, de que realmente no estamos el mundo, no lo estamos viendo como es. Yo estoy interpretando mi mundo y estoy viendo mi mundo en base a una creencia. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué pasaría si yo dejo de creer o de interpretar este mundo? ¿Y qué pasaría o qué vería, ¿no?, de este mundo? Cuando dejemos nuestra mente tranquila, ¿sí?, y a la expectativa de observar y dejar de interpretar el mundo, de solamente observarlo, vamos a poder ver la verdad que todas las formas están ocultando. Les mando un abrazo.